buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga ricamente a todos. Es un gozo estar hoy, este domingo 13, en este culto de aniversario, mis hermanos, para la honra y la gloria de nuestro buen Dios. Ya son 114 años de nuestra iglesia y pues yo les quiero dar a todos la bienvenida en este culto de aniversario, en este domingo, hermanos. Toda la honra y la gloria sean para nuestro Dios, hermanos. Este domingo empezamos con estos cultos de aniversario, hermanos, y continuarán toda la semana, de lunes a viernes a partir de las 7 de la tarde. Los invitamos a todos, mis hermanos, para que estemos todos a la misma hora unidos, hermanos, como iglesia, para estar en estos cultos, mis hermanos, de aniversario, mis hermanos. Gocémonos todos juntos, hermanos, y pues les doy la bienvenida a todos en este culto virtual para la honra y la gloria de nuestro buen Dios. Los invito, hermanos, a que ahí en nuestras Biblias, cada uno en su casa, abramos nuestra Biblia, hermanos, para tener una lectura bíblica que se encuentra en Filipenses 2, de versículos del 1 hasta el 11, hermanos. Me voy a permitir leerlos, hermanos, y dice la palabra de nuestro buen Dios de la siguiente manera. Dice: humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén, hermanos. Les invito a tener un momento de oración. Padre celestial y buen Dios, en esta tarde, Señor, le damos gracias primeramente, Señor, porque nos ha prestado la vida y la salud hasta aquí, Señor, porque nos ha guardado y también porque nos ha permitido como iglesia, Señor, hasta aquí seguir teniendo estos cultos virtuales, Señor, para honra y gloria de usted, mi Señor. En esta tarde, Señor, nos ponemos en sus manos, Padre, para alabarle, Señor, para que este culto, Padre, llegue a su trono, Señor, con olor grato, Padre. Le damos la honra y la gloria, Señor. Le pedimos también que su Espíritu Santo hable a cada uno, Señor, y que gozosos también, Señor, le cantemos y le honremos también a través de la predicación que nos trae nuestro hermano en este día, Señor. Le pedimos todo esto, Señor, y le rogamos, Señor, que nos siga bendiciendo, Señor, y le pedimos también mucho, Señor, que por estos cultos que ya no sean virtuales, Señor, sino que ya sean presenciales, Señor. Le rogamos eso, lo tenemos en oración, Padre, y se lo rogamos todo esto y le agradecemos en el nombre santísimo de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. En memoria de mi pan comer, en memoria de mi beber, en memoria de mi a Dios pedir por su voluntad.
Hacedlo en memoria de mí. En memoria de mí. Los invito, hermanos, a que cantemos desde ahí desde nuestro hogar, hermanos, a cantar fervientemente a nuestro buen Dios, porque hasta aquí el Señor nos ha bendecido mucho a cada uno, hermanos. Hemos pasado dificultades todos. Yo creo que es un aniversario de nuestra iglesia atípico, ¿verdad, hermanos? Como le llaman por ahí, o mencionan mucho esta palabra atípico, hermanos, pero esto, hermanos, no ha detenido, esta pandemia no nos ha detenido, hermanos, no nos ha detenido, no ha tenido la palabra de Dios, ni tampoco ha tenido el gozo de tener cultos a través de esta plataforma, hermanos, y yo le doy muchas gracias a Dios, hermanos. Sé que muchos hemos estado pasando por dificultades, por problemas, inclusive algunos hermanos con COVID-19, hermanos, y pues, hermanos, hay una porción de la palabra que les quiero compartir antes de que tengamos el himno, hermanos, y dice así de la siguiente manera, está en Santiago 5, y dice Santiago 5:13, dice, se los comparto, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Con esto en mente, con esta porción de la palabra, mis hermanos, les invito a cantar con mucho gozo a nuestro buen Dios este himno que se llama Firmes Adelante. Es el himno 397 de nuestro himnario, hermanos. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Efeso verán
mis hermanos, pues continuamos con nuestro culto. Los invito, hermanos, a que estemos en reverencia a nuestro buen Dios, que dejemos de hacer, hermanos, lo que estemos haciendo en nuestro hogar, que con toda reverencia, como lo hacemos aquí en el santuario, hermanos, lo hagamos también desde nuestros hogares, y que escuchemos con toda atención y con toda reverencia, hermanos, el mensaje que nos trae nuestro pastor, que se encuentra en Apocalipsis 2:8, y es el mensaje a la iglesia de Esmirna, mis hermanos. Muy buenas tardes, amados hermanos, estimados amigos. Que el Señor les bendiga muy ricamente, es nuestro deseo, tanto para ustedes en lo personal como para sus seres queridos. Dios les colme de mucha bendición. Hermanos, estamos muy contentos porque estamos en esta campaña de avivamiento debido a nuestro aniversario número 114 como iglesia. De veras nos estamos gozando grandemente en el Señor, en todas sus bendiciones. Y bueno, pues estamos listos para dentro de este culto tener ahora la meditación en la palabra de Dios. Que como ustedes saben, hermanos, en esta campaña vamos a abordar los 7 mensajes dados por nuestro Señor Jesucristo a las iglesias en Asia Menor. Esos mensajes que están registrados en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Así que, hermanos, pues ya consideramos el primero de ellos, que fue el mensaje a la iglesia en Éfeso. Y ahora, hermanos, nos corresponde el mensaje a la iglesia en Esmirna. Ese es el segundo mensaje de nuestro Señor. Se encuentra allí en el capítulo 2 de Apocalipsis y son solamente los versos del 8 al 11. Del 8 al 11. Quiero invitarle nuevamente para que sea tan amable en tomar su Biblia. Por favor, acompáñeme en la lectura de la palabra de Dios. Repito la cita, mientras usted la busca, es Apocalipsis capítulo 2, los versos del 8 al 11. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahí nos detenemos, hermanos, en la lectura de la palabra de Dios. El Señor bendiga grandemente sus almas por la lectura de la santa palabra del Señor. Y ahora, hermanos, pues vamos a orar para pedir de Dios su bendición. Amado Padre, te alabamos y bendecimos, Señor, te damos gracias por tantas y tantas bondades. Estamos muy agradecidos, Padre, por concedernos 114 años de vida como iglesia. Gracias, Señor. Y ahora, Padre, queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo para estos momentos de meditación en tu santa palabra. Rogamos, Señor, que sea Él, tu Espíritu, quien hable a nuestro corazón. Sea Él quien aplique el mensaje a nuestro ser y que nos impulse
para el cumplimiento de este aspecto de tu voluntad. Rogamos que así sea, Señor, que haya mucha bendición, mucho alimento espiritual, mucha edificación y mucha riqueza en la fe que es en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. El mensaje a la iglesia en Esmirna. Hermanos, debemos ser una iglesia aprobada por Dios. Creo que todos los cristianos nos gustaría visitar los lugares que llamamos los lugares santos o también lugares bíblicos, como visitar Palestina, Israel, pero también Asia Menor. ¿Sí? Visitar aquellos lugares. Tal vez nos gustaría conocer una ciudad que en la actualidad se llama Izmir, en Turquía. Es una ciudad fundada cerca de 1000 años antes de Cristo. Hoy tiene unos 300,000 habitantes y sus casas pues tienen una combinación de algo antiguo y moderno. Esa ciudad es la que antes se llamaba Esmirna y se encuentra a 65 kilómetros al norte de Éfeso y a las orillas del mar Egeo. Pero yo creo, hermanos, que más que conocer el lugar, tal vez nos gustaría más conocer a la iglesia de Esmirna. Sí, a esta congregación nuestro Señor Jesucristo les envió una carta, que es la que acabamos de leer. Y lo interesante, amados, es que en este mensaje particular del Señor contiene puras alabanzas y ni una sola crítica, ni un solo reproche. No hay nada de eso para esta iglesia. Yo creo, hermanos, que a nosotros como iglesia nos gustaría ser como ellos. Que recibiéramos del Señor puros elogios y nunca una reprensión. Es cierto, hermanos, lo que ustedes quizás están pensando en este momento y me digan, pero hermano, la iglesia perfecta no existe. ¿Es cierto? No existe la iglesia perfecta. Sin embargo, hay quienes se afanan buscándola. ¿Sí? Conozco de hermanos que andan de una congregación a otra, buscando una iglesia perfecta. Creo que han escuchado esta ilustración. Me permito referirla nuevamente. Se cuenta que un hombre se acercó al gran predicador Carlos Spurgeon y le comentó que él estaba buscando la iglesia perfecta. Spurgeon le contestó, dudo que la encuentre de este lado del cielo, pero si la haya, por favor no entre en ella porque la va a echar a perder. Recuerdo, hermanos, que visitando la ciudad de Guadalajara, fui al templo de una iglesia y el pastor me dio la bienvenida.
y me dijo: bienvenido a esta iglesia de 300 pecados. Al ver mi extrañeza, enseguida repuso: es que somos 300 miembros y cada uno con al menos un pecado. No, hermanos, no existe la iglesia perfecta, y nuestra iglesia, la primera iglesia bautista de Ciudad Juárez, no lo es. No lo es. Pero todos debemos esforzarnos por alcanzar una buena calificación delante de nuestro Señor Jesucristo. Esmirna fue una iglesia con un calificativo de sobresaliente. Meditemos juntos y veamos lo que nos enseña el mensaje que nuestro Señor Jesucristo le envió. Veamos cómo es una iglesia no perfecta, pero sí sobresaliente. Hemos dicho, hermanos, que cada mensaje que el Señor envió a las 7 iglesias contiene 4 características. La primera es una presentación del Señor Jesucristo a la iglesia. La segunda es un elogio en algunas, en otras es una reprimenda, un señalamiento que el Señor hace. La tercera característica es una exhortación, es invariable también, una exhortación, y la cuarta característica es una hermosa, maravillosa, preciosa promesa. Y aquí no es la excepción, hermanos. Entonces, nuestro primer punto en el sermón, nuestro Señor Jesucristo se presenta a la iglesia. Y eso está en el verso 8 y dice, estamos en Apocalipsis 2, verso 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esta es la presentación del Señor. Cuando Él dice, amados, cuando Él dice que Él es el primero y el postrero, Él nos está hablando de su eternidad. Nuestro Señor Jesucristo es eterno. Nos habla de su eternidad. Él no comenzó a vivir. Algunos piensan que el Señor Jesucristo comenzó a vivir cuando nació de aquella doncella llamada María. No. El Señor Jesucristo es eterno. Ya existía con anterioridad. Luego vino a este mundo encarnándose, ¿verdad?, para cumplir el plan de redención de toda la humanidad. Pero ya existía. Él es eterno. No comenzó a existir en algún punto en la historia, porque Él dice aquí que es el principio. Tampoco podemos decir que Él tendrá un final en la historia. ¿Por qué? Pues porque Él es el final, el postrero. Entonces, el Señor Jesucristo es eterno, porque no tiene principio ni tiene fin. No, es eterno. Las mismas Escrituras lo afirman. Me permito leer Colosenses 1, 16 y 17, esperando que la lectura nos arroje un poco más de luz en este tema. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades,
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes. Ahí está. Hay un principio de la creación, bueno, pero el Señor es antes. Antes que todas las cosas. Y luego dice, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1, 16 y 17. El primero y el postrero son las mismas palabras que describen al eterno Jehová. Dice, óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Isaías 48, 12. Siempre me he imaginado esto, hermanos, así, como si el tiempo fuese una fila de años. Y cuando el Señor dice, yo el primero, quiere decir que Él ya existía antes que empezara esa fila de años, de siglos. Y cuando dice yo mismo el postrero, significa que cuando terminen todos los años, el tiempo, Él todavía seguirá. El primero y el postrero. Cuando el Señor dice que Él es el que estuvo muerto y vivió, nos está hablando de su poder que venció a la muerte. El Señor ya ha experimentado la muerte y la ha vencido. Nuestro Señor Jesucristo es el único que se ha levantado de la tumba. Los cristianos creemos en un Cristo vivo, no muerto, eterno, poderoso. Por eso, hermanos, nosotros hacemos bien en ser sus discípulos. Y si usted que me escucha aún no entrega su vida al Salvador, es el tiempo de hacerlo. Él, nuestro Señor, es eterno y es todopoderoso. Esta es la presentación del Señor a la iglesia en Esmirna. Pero veamos, hermanos, el segundo punto. Nuestro Señor Jesucristo elogia a la iglesia. Y eso está en el verso 9. Me permito leerlo, hermanos, y dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vuelvo a decir, hermanos, que el Señor incluye en todas sus cartas, en las 7 cartas, esta frase: yo conozco tus obras. Y esto vuelve a decirnos, queridos hermanos, amados en el Señor, que el Señor sabe perfectamente lo que como iglesia hacemos, lo que nosotros como iglesia trabajamos, invertimos, nos esforzamos. Y sabe si lo hacemos de corazón, sabe si lo hacemos con dedicación y con devoción. Él sabe, porque dice, yo conozco tus obras. Y es lo mismo que le dice a la iglesia en Esmirna. Nunca debemos olvidar que si alguien nos conoce, y muy bien, y no solamente conoce nuestras personas, sino también nuestras obras, ese es nuestro Señor Jesucristo. Me interesa resaltar 3 cosas que el Señor reconoce de la iglesia en Esmirna. Primero,
su tribulación. Segundo, su pobreza. Y tercero, su lucha contra la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bueno, su tribulación. Esmirna fue una iglesia que sufrió de grande tribulación debido a la persecución. Fue en Esmirna donde más padecieron los cristianos. Si han ustedes oído del sufrimiento de la iglesia de Cristo en Roma, o tal vez en Éfeso, o tal vez en algunas otras ciudades, en la misma Jerusalén, bueno, pues se quedan cortas ante el sufrimiento de los cristianos en Esmirna. Cuenta la historia, no lo dice la Biblia, pero la historia secular y la tradición, que a algunos de los cristianos de Esmirna se les echaba miel y luego se les acostaba sobre un hormiguero. Otros eran quemados, atados a los postes, y otros, un sinfín de ellos, devorados por las fieras en los estadios y coliseos. La iglesia de Esmirna tuvo tribulación grande por su conflicto con el mundo. En el año 23, precisamente en esa ciudad, fue erigida una estatua de Tiberio César. Esto fue en el tiempo del emperador Domiciano. Y era cuando el culto al emperador, porque al emperador se le consideraba Dios, era cuando el culto al emperador estaba en su apogeo. Todo el mundo debía quemar incienso y proclamar que el emperador era divino. Claro, todos los paganos podían hacerlo y aún seguir sirviendo a sus dioses. Pero no los cristianos. No, los cristianos no pueden, no deben hacer ese sincretismo de pretender, por un lado, adorar a Dios, servir al Señor, y luego, por otro, servir a otros dioses. Ni por conveniencia, ni por interés, ni por nada. Los cristianos no podían hacer eso. Así que se cree que unos 1500 cristianos de la iglesia de Esmirna fueron martirizados por su fe. Otra cosa que el Señor reconoce en esta iglesia es cuando les dice que aparentemente eran cristianos pobres. Digo aparentemente porque enseguida el Señor agrega una cláusula parentística, entre paréntesis, y dice, pero tú eres rico. Así que la verdad, aunque fuesen pobres en lo material, la verdad es que eran ricos, eran cristianos ricos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué decimos que los cristianos somos ricos? Bueno, hermanos, porque es nuestra la riqueza de todo lo que el Señor posee. Vuelvo a decirlo, porque es nuestra la enorme riqueza de todo lo que el Señor posee. Y finalmente, la otra cosa que el Señor observa en esta iglesia sobresaliente es en relación a los judíos. Aquí es dura la forma en que el Señor llama
a esos judíos. ¿Cómo les llama aquí? Les llama sinagoga de Satanás. Es fuerte eso. Muchos judíos se fingían cristianos, pero solamente para aliarse con los romanos y perseguir a los cristianos, perseguir a la iglesia. Se fingían parte de ellos para saber dónde estaban o quizá dónde se escondían, y entonces los denunciaban a los perseguidores. La historia cuenta que cuando iban a martirizar a Policarpo, Policarpo fue un discípulo directo del apóstol Juan, y él sirvió al Señor, atendió el llamado de Dios, y entonces era el pastor en esta iglesia en Esmirna. Bueno, los judíos fueron los primeros en pedir que fuese quemado en una hoguera, y hasta ellos mismos llevaron la leña. Esos judíos. Policarpo fue muerto en el año 156 después de Cristo. Tratando de salvaguardarlo de la persecución, los hermanos de la iglesia lo escondieron en una granja en las afueras de la ciudad de Éfeso. Sin embargo, los perseguidores torturaron a una niña de la iglesia hasta que finalmente dijo en dónde se encontraba el pastor. Así que fueron por él y fue atado a un poste, y ahí se le decía: niega a Cristo y vivirás. Y Policarpo respondió: por 86 años he servido a mi Señor y nunca me ha fallado. ¿Cómo puedo negarle y blasfemar de mi Rey y Salvador? Y las llamas, hermanos, doblegaron el cuerpo de este gran siervo de Dios, pero nunca pudieron doblegar el espíritu, la fe, el amor inquebrantable para su Señor. Si una iglesia quiere ser sobresaliente, lo primero que tiene que hacer es trabajar arduamente. Debe esforzarse por cumplir con la tarea que nuestro Señor, el mismo Señor Jesucristo, le ha encomendado. Y debe gastar también toda su energía, toda su vida en su servicio. Nuestro Señor Jesucristo tiene palabras de encomio para aquellos que así le sirven. Así que, amado hermano, amada hermana, por favor, nunca piense, nunca, que su servicio al Señor es en vano. La Biblia dice que no es inútil, que su servicio al Señor nunca será sin provecho. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Roberto Morrison fue el primer misionero. Lo voy a decir de nuevo, el primer misionero que fue a la China. De todos,
el primer misionero evangélico que fue a la China. Trabajó muchos años en aquel lejano país y tradujo toda la Biblia a uno de los más importantes dialectos chinos. Todos admiran el esfuerzo, el trabajo misionero de este hombre, pero muy pocos saben que detrás de todo estuvo una maestra, una sencilla y humilde maestra de escuela bíblica dominical, que trabajó arduamente cuando éste era un jovencito. Trabajó con él para ganarlo para Cristo. Con paciencia y sabiduría supo satisfacer todos los argumentos y evasivas de Morrison, hasta que lo vio entregar su vida total y completamente a Cristo. Así nosotros, hermanos amados, trabajemos y sigamos trabajando en la obra del Señor. Jamás piense, jamás, que su trabajo es en vano. Jamás piense eso. Debemos luchar, no por conseguir el elogio de los hombres, sino el elogio del Señor, la aprobación del Señor. Bueno, hermanos, entonces aquí tenemos nosotros la palabra de elogio, ¿sí?, para la iglesia en Esmirna. Bueno, pero el Señor ahora añade una exhortación. Nuestro Señor Jesucristo exhorta a la iglesia. Bueno, eso está en el verso 10. Dice la palabra del Señor: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Qué hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, en este texto, el verso 10, el Señor advierte a su iglesia que a su ya pesada tribulación se le añadirá más. Sin embargo, les da un hermosísimo sermón que bien pudiéramos titular: no temas en nada. ¿Sí? No temas en nada. Vean el texto, hermanos, verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Sí? Bueno, y las divisiones de este sermón del Señor serían: primero, no temas en nada. ¿Por qué? Porque toda tribulación es una acción controlada. ¿Sí? ¿Sí? Si bien proviene de Satanás, aquí dice el Señor que esta tribulación proviene de Satanás. Dice: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Entonces, sí, proviene de él. Pero quiero decirles, amados hermanos, otra gran verdad: que aún el diablo está sujeto a los designios de nuestro Señor.
Solo hay un soberano, y ese es Cristo. Entonces, mis amados hermanos, no temamos nada. ¿Por qué? Porque toda tribulación está perfectamente controlada. Es una acción controlada. El segundo punto en este sermón del Señor, no temas nada. ¿Por qué? Porque toda tribulación es una acción con propósito. ¿Y cuál es el propósito? Aquí lo dice, ¿verdad? El diablo, dice, echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Ahí está, para que seáis probados. Ese es el propósito, ¿sí? La intención del Señor es probar la fe de sus discípulos y con ello hacerles más fuertes, pero también más dependientes de Él. Entonces, la tribulación, hermanos, es una acción con propósito. Tercera, no temas nada. ¿Por qué? Porque toda tribulación es una acción temporal. Qué mensaje el del Señor, ¿verdad? Es una acción temporal, porque dice que será solo por 10 días. Amados, ninguna tribulación es para siempre. Ninguna. Pronto todo esto pasará. Miren, esta pandemia del COVID-19 también pasará. Es una tribulación, pero es una acción temporal. Un cuarto punto, hermanos. No temas nada. ¿Por qué? Porque toda tribulación es una acción que traerá bendición. Porque el Señor se encarga de cambiar todas las cosas en bien. Recuerden, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amados, el Señor traerá bendición. Aquí se le promete a la iglesia que si resiste siendo fiel hasta la muerte, entonces recibirá la corona de la vida. La iglesia en Esmirna, aun cuando padecía tribulación, no debía temer, porque el Dios eterno y el que tiene todo el poder sobre la muerte, estaría siempre con ellos. Sin duda, la iglesia en Esmirna alcanzó lo prometido, la corona de la vida. La pregunta aquí, hermanos, es, ¿la alcanzaremos nosotros también? Bueno, lo haremos. Solamente necesitamos ser fieles hasta la muerte. Fieles, hermanos. No nos desanimemos. No claudiquemos. Estamos en esta situación, sí, pero hay victoria, hay triunfo, hay bendición. Hemos de pensar que llegará la hora en que nos toque sufrir por Cristo aún más. Y cuando llegue, ¿qué calificación obtendremos? Como iglesia que desea sobresalir en el cristianismo, debemos soportar la tribulación en el nombre del Señor Jesucristo. Y no importa que ésta se prolongue o se acreciente, se alargue,
porque podemos decir con el apóstol Pablo. ¿Y qué decía el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Bueno, hermanos, aquí tenemos entonces que el Señor exhorta a la iglesia, ¿verdad? Y le dice, no temas, no temas. No temas en nada. Y les da este precioso mensaje. Bueno, vayamos a la parte final de nuestro mensaje, hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo promete a la iglesia. Y vamos a ver qué le promete. Eso está en el verso 11. Y dice así, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermanos, esta es una preciosa promesa para la iglesia que lucha, que persevera fiel hasta el fin y que resulta más que vencedora. A Esmirna le tocó ser una iglesia sufriente. Padeció mucho la persecución romana. Sus miembros fueron muertos porque se negaron a dar culto al emperador. Se negaron a decir, Curios Kaiser Estin. Y en su lugar decían, Jesús, Curios Jesús Estin. Lo primero es, César es el Señor. Curios Kaiser Estin. César es el Señor. Pero en vez de decir eso, proclamaban, Curios Jesús Estin. Jesús es el Señor. Y eso les costaba la vida. Pero el Señor Jesucristo, en su infinita bondad, les recuerda que los hombres pueden matar el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Y les recuerda a su amada iglesia que el creyente en Cristo tiene segura su salvación, la vida eterna, y que jamás sufrirá daño de la segunda muerte. Por eso el Señor se les presenta así, ¿verdad? ¿Cuál fue la presentación del Señor? El primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió. Hay promesa para la iglesia. Si somos muertos, pues entonces también viviremos. Hay resurrección. El Señor Jesús dijo que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Sí. Hay bendición, hermanos. Ya hicimos un breve análisis de la visión de nuestro Señor Jesucristo en mensajes pasados, en los cultos de oración los miércoles. Esta visión se encuentra en el capítulo 1 de Apocalipsis. Y allí vimos que el Verbo, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, se presenta de una manera maravillosa al apóstol Juan. Y el apóstol Juan pudo verlo. Y nos relata este capítulo 1 de Apocalipsis que al verlo, Juan cayó a sus pies como muerto. Sí, como muerto. Pero también dice allí el relato que el Salvador se acercó hasta él, donde estaba ahí caído, y enseguida puso su diestra en su cabeza
y le dijo estas palabras. ¿Cuáles palabras? No temas. Y le levantó, hermanos. Así, de la misma manera, nuestro Señor Jesucristo nos da valor en cualquier circunstancia. Él seguirá poniendo su diestra de poder sobre nuestra cabeza y, como dijo a Juan, nos dirá también a nosotros: no temas. Aun cuando estamos a más de 2000 años de la iglesia de Esmirna, en el sentido histórico, bien podemos ser como ellos en muchas formas. Podemos trabajar con gozo y entusiasmo. Podemos soportar las tribulaciones que vengan a nuestra vida y podemos seguir siendo fieles a Cristo hasta la muerte. Es un privilegio ser una iglesia así. Por esto, mis amados, el Señor encamine nuestro corazón a ser una iglesia que obtiene su corona, no de guirnaldas que se marchitan y secan al poco tiempo, sino la corona incorruptible de gloria, la corona que nuestro Señor, el mismo Señor Jesucristo, nos ofrece. La corona que es eterna. Así sea. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Nuevamente, Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Padre, porque ciertamente eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y Padre, queremos agradecer por tu palabra, agradecer por tu mensaje. Y queremos rogarte, mi Dios, que tú lo apliques a nuestro corazón. Señor, haz que todos los que formamos esta iglesia, los que somos miembros de la misma, pero también nuestros simpatizadores, amigos, todos, Señor, deseamos una iglesia, una congregación, una comunidad sobresaliente. Queremos, Señor, agradarte. Queremos servirte. Queremos estar siempre delante de tu presencia. Y Padre, nuevamente rogamos, si hay alguien que aún no te conoce, si hay alguien que aún no te entrega su corazón, aún no abre esas puertas, aún no invita a Cristo a entrar a Él, que lo pueda hacer esta misma hora. Te rogamos, Señor, que así sea. Hable tu espíritu a su espíritu. Hable con poder, pero también con amor. Y atráele hacia ti, Señor. Derrama, pues, bendición tras bendición. Gracias, Señor, por darnos la bendición de estos 114 años de vida. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Todo esto con acción de gracias en el santísimo nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Como siempre, amados hermanos y amigos, muchas gracias por habernos recibido en sus hogares, por haber recibido el mensaje de la palabra de Dios. Que el Señor les colme de ricas y abundantes bendiciones a ustedes, a sus familias, a sus seres queridos. Muchísimas gracias.